gestor de fondos de Avante Asesores. José Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de recibirle. Son bastantes asuntos los que tenemos sobre la mesa que preocupan y, si le parece, estamos en plena resaca de haber conocido los datos de inflación. Preocupan a nivel global, a nivel europeo, pero aquí en casa acabamos de conocer en el mercado español cómo, si hace un mes veíamos los máximos en los precios desde el año 85, ahora ya nos remontamos a 1984 con ese IPC que se dispara en julio hasta el 10,8%, y en el que bueno, el alimentador, ¿no?, ese motor inflacionario de los precios, se va a constatar el precio confirmar a mediados de agosto, sigue viéndose alimentos, bebidas y electricidad. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo está viendo estos últimos datos de precios? Ayer veíamos esa combinación de signo mixto en el IPC armonizado de Alemania junto con el IPC, que de alguna manera aviva la presión del BCE para subir tipos. Bueno, sí, el dato ha sido malo, desde luego. Estos datos y estas lecturas hacía tiempo que no los veíamos, como has comentado muy bien. Pero bueno, yo creo que el mercado ya está dejando un poco atrás, está empezando a dejar atrás la preocupación por la inflación, tanto que, bueno, si no sé, el mes de julio, será el mes de agosto, estamos empezando a entrever que va a hacer techo próximamente, si no lo ha hecho ya, porque, bueno, pues los indicadores adelantados de la inflación, pues el comportamiento del precio de muchas de las commodities, desde el acero al aluminio, el cobre, incluso el trigo, pues ya están por debajo de cuando empezó la guerra en Ucrania, y este es el mejor indicador de lo que va a pasar con los precios próximamente. Y bueno, pues dependiendo también de lo que pueda pasar con el petróleo, que hay que recordar que después de que arrancara la guerra en Ucrania, se fue cerca de $140, y ahora está, bueno, pues el West Texas por debajo de 100 y el Brent ligeramente por encima de $100. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar a ver cómo esa inflación se va embridando, ¿no? Va a ser un camino largo, pero bueno, la clave aquí es tratar de anticipar cuáles van a ser esos efectos de segunda ronda y hacia dónde puede caminar la inflación. O sea, yo creo que la inflación ha venido para quedarse, pero desde luego no a estos niveles, ¿no? La inflación, y viendo cómo están haciendo las negociaciones colectivas del año que viene, o las indicaciones que han dado países como Francia de subida de sueldos a funcionarios, pues se va a situar más cerca de los niveles del 3%, 3,5%, que bueno, siguen siendo inflaciones altas, pero desde luego nada comparables a estas. Y yo creo que estos datos del mercado ya los está tomando con un poco más de perspectiva, porque empezamos a entrever, tanto que ya están viendo el precio de las commodities, el resto de commodities como caen, que ya podíamos estar viendo las peores lecturas, ¿no? Ahora las dudas son más sobre el impacto de esa subida de tipos, el impacto que pueda tener en el crecimiento. En ese punto hablaba sobre el impacto que pueda tener. Estamos muy vigilantes de lo que son las tensiones energéticas. Acabamos de ver esta información de última hora de cómo Serbia ya tiene solo para 50 días de gas. El acopio se está trabajando a marchas forzadas para garantizar un invierno caliente en Europa, y mientras tanto estamos viendo esos movimientos geoestratégicos en el propio negocio de Argelia, que ahora quiere crear un gasoducto clave para ser un suministrador clave para Europa en el gas vía Níger. Y hoy vemos, sin embargo, como en los precios del gas hay un cierto respiro. Parece que las últimas noticias en torno a ese mecanismo de solidaridad, ese plan de solidaridad europeo, parece trasladar algo de calma. Los futuros hoy del gas retroceden casi un punto porcentual, pero la tensión y el jaque sigue siendo el mismo, porque no está garantizado ese gas, que al final parece que es el que está poniendo en jaque todas las perspectivas económicas, la inflación y lo que es lo que vaya a ser los movimientos del Banco Central Europeo. El precio del gas, estamos en una situación que desde luego es muy dependiente de lo que pueda pasar con el suministro de gas ruso. No es difícil anticipar qué es lo que pueda hacer Putin, ¿no? Desde luego no es una persona que se caracterice por ser muy descifrable todos sus movimientos, pero bueno, yo aquí al final lo que aplico es un razonamiento muy sencillo, que lo que no beneficia a nadie pues no suele terminar pasando, y yo creo que cortar totalmente el suministro de gas desde luego no nos beneficia a los europeos, sobre todo
a las economías más expuestas directamente al gas ruso, que son las economías del este de Europa y en concreto la alemana, pero tampoco le beneficia a Putin. O sea, yo creo que eso sería traspasar una línea que tiene luego muy difícil retorno. O sea, yo creo que desde luego, como ha hecho en las últimas semanas, pues seguirá tensionando y jugando un poco, por así decirlo, con el flujo del gas, pero no creo que vayamos a ver ese peor de los escenarios posibles. Entre tanto, bueno, pues iremos viendo qué es lo que pasa con el precio del gas, que bueno, pues va a ser muy dependiente de las noticias que vayamos conociendo prácticamente a diario. Pero bueno, el Banco Central Europeo, el precio del gas no afecta tanto, afecta por lo que puede influir sobre todo al precio de la electricidad, pero bueno, ya estamos viendo que está en las peores lecturas, a pesar de lo que pueda estar corrigiendo hoy, que es poco, pues está en prácticamente máximos del año y de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizás, no lo sé, esté lo peor ya puesto en precio. José Ramón, no querría dejar de pasar la oportunidad sin preguntarle sobre ese proyecto de ley ya para introducir ese impuesto a las energéticas y sobre todo a los bancos. Ayer se presentaba esa propuesta del Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos, en el que se pone el gravar con un 4,8% los ingresos de la banca. Hace un momento hablábamos con el director financiero de CaixaBank. Ayer también escuchábamos al consejero delegado de Sabadell mostrar la valoración con respecto a ese impuesto que consideran injusto. Aseguraban que no hay beneficios caídos del cielo y además la nota de cómo vienen, además de esos tipos negativos durante muchos años, con lo cual no es una condición, un movimiento de tipos extraordinarios, al tiempo que además señalan el agravio comparativo entre la banca nacional y la extranjera, que no se va a ver afectada por ese gravamen. Quería preguntarle cuál es la valoración, cómo ven este impuesto que todavía le queda recorrido en el Congreso, pero sobre todo el impacto que pueda tener. Yo creo que lo de menos es el impacto, o sea, lo de menos es el impacto en las valoraciones de las compañías, porque en tanto que es un one-off que ya veremos en cuanto se sustancia, ¿no?, en las cuentas de resultados de los bancos, porque no es tan evidente que lo puedan trasladar como lo están pretendiendo trasladar, y lo demás probablemente es la arbitrariedad que demuestra este gobierno, lo que supone desde luego pues abrir la escuta del riesgo regulatorio, que pues es algo que está muy mal percibido siempre en los mercados financieros, ¿no? Yo creo que en concreto pues a los bancos, sobre todo a los bancos más grandes españoles, les va a afectar muy poco este impuesto, a los locales algo más, ahí se ve a los locales menos rentables, es a los que más efecto pueda tener en la cuenta de resultados de los 2 próximos años, lo que impacta muy poco en una valoración a largo plazo de un banco, pero lo peor probablemente es esta demostración de arbitrariedad por parte del gobierno, que bueno, pues yo creo que coge un rumbo de cara, supongo que con tintes electorales, un rumbo totalmente populista, que bueno, pues no sé en qué se traducirá en lo político, pero desde luego en lo financiero lo que redunda es en incrementar esa percepción de riesgo regulatorio, que desde luego no es bueno. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, José Ramón Iturriaga, gestor de fondos de Avante Asesores. Un placer, feliz jornada, feliz negocio y felices vacaciones si es de los que se embarca hoy. Muchas gracias, igualmente.